Iniciamos nuestro segundo bloque de programa con un verdadero especialista, porque estuvimos participando de una jornada técnica sobre maíz muy interesante y allí nos encontramos con Gustavo Madoni, referente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y alguien que realmente trabaja mucho y le mete mucha pila a todo lo que tiene que ver con investigación vinculada con este cultivo. Arrancamos hablando un poquito de perspectivas, un poquito anclando todo lo que tiene que ver con las perspectivas meteorológicas y la próxima campaña de maíz. Hay una probabilidad 50-50 que sea neutro o niño. Niña no va a ser, perdón, neutro o niña. Niño no va a ser, pero bueno, es alta la chance de que sea neutro y bueno, eso hay que ir viéndolo a medida que vaya pasando el tiempo porque los pronósticos del ENSO se van haciendo cada vez más fuertes, ¿no? Hay que mirar el trimestre, siempre el pronóstico para un temprano, lo que sería el pronóstico para diciembre, enero, febrero y enero, febrero, marzo para el tardío. Por ahora, para el tardío va a ser probablemente sea neutro y para el caso del temprano está más alto que neutro que niña, pero todavía la niña tiene alguna señal. De todas maneras, el escenario previo es mucho mejor por el lado de la recarga del perfil, por ejemplo. O sea, exactamente. El problema de lo que hemos padecido con las 3 niñas seguidas era que la oportunidad del maíz temprano de recargar suelo en el otoño se vio reducido cuando tuvimos 2 niñas o 3 niñas seguidas porque no estaba ese otoño que da esa recarga, ese inicio de recarga de perfil para el maíz temprano. Con Gustavo Madoni también hablamos sobre la búsqueda de altos rendimientos y él nos contaba algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con nuestra región, con la región de la Pampa Húmeda, en donde aquí el maíz, bueno, es un cultivo que se hace con todos los chiches, por llamarlo de alguna manera. Gustavo Madoni esto nos decía. Sí, bueno, estamos en la zona núcleo, ¿no es cierto?, de maíz, donde se dan las mejores condiciones para producir maíz, como decís vos, para alcanzar esos rendimientos. Siempre cuando uno piensa en tener altos rendimientos para esta zona y reducir la incidencia de lo que puede ser un estrés hídrico, térmico, a floración, estamos pensando en un maíz bien temprano. Lo que pasa que no muy temprano no conviene porque si vos sembrás muy hacia principios de septiembre, podés tener un stand de plantas bastante desuniforme por la baja temperatura, hay menos chance de tener humedad en la cama de siembra. Se dan mejores condiciones a principios de octubre o fines de septiembre. Que no perdés potencial, es decir, el potencial es muy parecido porque no difieren tanto la fecha de floración, pero sí lográs ese stand de plantas uniforme. Ahora, la otra contraparte, o la otra cosa a favor que tiene es que puedo todavía durante septiembre recargar más el perfil. Pero es importante para estar cerca de ese potencial, salir con el perfil en octubre con alta carga de agua, porque si te viene un otoño seco, muy probablemente, o busco un lote en septiembre y ese lote venía con malezas y lo controlé químicamente, hubo un consumo de agua, ya el agua a la siembra, ese maíz de octubre, no te va a permitir expresar ese potencial. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar las otras decisiones, como decís vos, ¿no? O lo dejo y lo siembro en diciembre para buscar maíz tardío, o tengo que hacer algún ajuste en cuanto a densidad, genotipo y eventualmente espaciamiento en hileras. Un aspecto muy interesante de la charla de Gustavo Madoni de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires fue un aspecto vinculado con el impacto del estrés térmico. La campaña pasada la vivimos y mucho acá en nuestra región, en donde el estrés térmico fue determinante en los rendimientos. Él nos hacía un resumen de qué tipo de impactos y en qué momento del desarrollo del ciclo del cultivo es cuando le pega más al maíz particularmente. Siempre en esta zona estuvimos más acostumbrados, por una cuestión de latitud, a pensar el estrés hídrico y siempre la estrategia ha sido el escape, ¿no? Es decir, anticipar la floración a la primera quincena de enero, que es la que tradicionalmente nos da el estrés hídrico. Lo que pasa es que el estrés térmico en primer lugar, es una elevación de temperatura por arriba de un cierto valor, es decir, hay que mirar las máximas. Cuando las máximas están por arriba de un valor umbral de 35 grados, pueden generar un daño al cultivo y según cuando impacta es la penalidad. Al igual que en el estrés hídrico, lo peor es cuando ocurre alrededor de floración. El tema es que muchas veces se piensa que si el cultivo está bien hídricamente, lo puede sobrellevar. Para lo que es fijación de grano, por más que esté el cultivo con buena alimentación hídrica, hay una penalidad en el rendimiento, en la fijación de granos, que siempre es de mayor impacto si ocurre durante el llenado. Durante el llenado,
al igual que el hídrico, hace granos más livianos. En floración te hace el derrumbe en la fijación de granos, muy drástico, incluso hasta puede ser peor que el hídrico. Entonces siempre hay que pensar cuándo ocurre ese estrés térmico, y normalmente el estrés térmico le va peor en esta zona, cuando es floración, en los maíces de principio de noviembre, que es lo que siempre se trató de evitar. Los de septiembre están mejor parados porque el estrés térmico ocurriría más en su llenado y a veces tenemos granos livianos por el estrés térmico, aunque la probabilidad es menor que si estamos en el norte, ¿no? Con Gustavo Madoni también hablamos sobre la diversidad de fecha de siembra de maíz y cómo cambia el manejo. Cuando hablamos de maíz de primera, cuando hablamos de maíz tardío, cuando hablamos de maíz de segunda, bueno, todas clasificaciones que tienen que ver específicamente con la fecha de siembra y con manejos particulares. Claro, muchas veces, viste, siempre se llama a lo que se siembra en diciembre maíz tardío, maíz de segunda. Hay cosas que ya hoy por hoy están bastante más claras, ¿no? Una cosa es un maíz diferido que se siembra de primera porque en vez de haberlo sembrado en octubre se lo difirió a diciembre. Ese maíz normalmente, que es tardío por la fecha, tiene toda la capacidad de recarga de la primavera, es decir, sale con un perfil cargado, con un buen perfil nutricional, porque tuvo la oportunidad de la primavera el suelo de mineralizar, normalmente sale con más contenido de nitrógeno que un maíz temprano. Entonces es un escenario hídrico-nutricional óptimo. Ahora, si yo tuve antes un trigo, tuve una cebada, tuve una arveja, que dejó de consumir agua hacia algún momento de noviembre, el suelo está agotado en términos hídricos, agotado en términos de nitrógeno, y luego planteó una siembra de un maíz. Ese maíz es un maíz de segunda siembra, es como la soja de segunda. En ese caso tenemos poca agua a la siembra, poco nutriente, que uno lo puede revertir con fertilización, y las lluvias que puedan ocurrir es ese pequeño barbecho entre que salió el cultivo antecesor y lo sembré. Por eso a veces un antecesor cebado o arveja que sale antes que trigo es mejor, porque hay más posibilidad de que cargue de agua, pero ya su escenario hídrico es distinto al maíz tardío. Normalmente a floración le va a faltar más agua que al tardío, porque ya sale con menos carga de agua a la siembra, y eso también implica, por ejemplo, bajarle la densidad respecto a un tardío de primera, ¿no? Finalmente consultamos a Gustavo Madoni sobre ¿qué pasa cuando el maíz viene después de un cultivo de cobertura? Es decir, ¿qué es un maíz de primera sobre cobertura, un maíz de segunda? ¿Cómo debe manejarse o cómo deben pensarse las coberturas cuando después vamos a tener un cultivo de renta? Los cultivos de cobertura son una buena estrategia cuando planteamos estas rotaciones, que salimos de una soja que dejó el lote en abril y recién estamos pensando, por una cuestión de rotación, sembrar en diciembre. Es mucho tiempo que al suelo lo dejamos descubierto, y entonces ahí, siempre que se habla de cultivo de servicio, hay que tener en cuenta el momento de secado de ese cultivo de servicio y cómo está compuesto, ¿no? Llaman cultivo de servicio porque dan muchos servicios al sistema, al agroecosistema. Tienen que ver con la dinámica de nutrientes, tienen que ver con el balance de carbono, tiene que ver con el control de las malezas, tiene que ver con la microflora y microbiota. Hay un montón de las dinámicas de los nutrientes, ¿no? Entonces siempre normalmente los cultivos de servicio tienen asociado una gramínea con una leguminosa por el aporte de nitrógeno que puede dar una, por el aporte de carbono que de la otra, la cobertura. Bueno, esas combinaciones en particular hacen que a su vez el momento de secado de ese cultivo de servicio es importante porque tiene que permitir recargar el suelo en términos hídricos, porque hay un consumo de agua en ese cultivo de servicio. Entonces el momento de secado puedes hacer que, bueno, si vos lo secás en algún momento de inicio de la primavera y todavía tenés tiempo de recargar el suelo, el cultivo de maíz que se va a sembrar va a tener un contenido de agua mejor que si yo lo estoy demorando demasiado. Así que es como otra pieza más que hay que ajustar y que en cada zona, en función del régimen hídrico, será el momento de secado óptimo para pasar a ese maíz tardío, ¿no? Hacemos la última pausa en nuestro programa. Ya sigue Tranquera Abierta.